Buenos días, bienvenidos otro día más. Quería comentaros una cosilla y ayer, por la experiencia que tuvimos por la tarde, que hubo más gente del aforo que había y todo, y se quedaron gente fuera, gente que había inscrita se quedó fuera, rogaríamos que los que estén inscritos y les interesen las conferencias de la tarde, como son aulas más pequeñas y todo, que estuvieran un poquito antes, estuvieran 20 minutos antes, media hora antes, si es posible, y así nos evitamos que gente inscrita se quede fuera, porque lo que no podemos hacer tampoco es que se quede la aula vacía por no saber si los inscritos van a venir hasta última hora, ¿vale? No, se va a hacer, no van a entrar primero los inscritos ni van a entrar primero los otros, va a ser por orden de llegada. Por eso digo que a los inscritos que le interese la conferencia, que intenten estar antes, ¿sí? Vale, recordar. Vamos a ver, escuchadme un momento, os voy a explicar la situación. Esta conferencia obviamente es para inscritos, ¿vale? Lo que pasa es que también teníamos poquísimos inscritos. Entonces, como teníamos poquísimos inscritos y viene gente de fuera, digo, vamos a hacerlo, dimos la oportunidad para abrirlo, hacerlo por libre también, ¿vale? Pero obviamente es una conferencia, como cualquier otra conferencia, cualquier otro simposio que se organiza, que es para inscritos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, y eso lo expliqué yo a mis estudiantes que invité, puesto que había muy pocos inscritos en principio, pensábamos que no podíamos perder la oportunidad de dársela a aquellas personas que por libre quisiesen venir. ¿De acuerdo? De tal forma que ha superado las previsiones. Entonces, lo único que podemos hacer en la organización es adaptarnos. Por favor, los chicles, es que cuando se habla y estamos viendo personas mascando chicles, es que desalientan muchísimo. Claro, eso es respeto a la persona que habla. Y ustedes van a ser profesores, a ver, escuchad, por favor. Ustedes van a ser profesores y van a ser personas que hablen mucho. Y van a necesitar que la persona que esté enfrente os respete y os muestre ese respeto con la expresión de la cara. ¿Vale? Por favor. ¿Qué ocurre? Por la mañana no hay problema, porque como vemos no hay problema de aforo de momento. Pero por la tarde que sí hay problema de aforo, porque ya lo hemos comprobado, quien tiene derecho son los que están inscritos. Es así. Entonces, los que están inscritos deben venir, por la razón que acaba de explicar Erin. Deben venir antes porque tampoco lo que me parece legítimo es que, ya que le hemos dado la opción a los libres, que como no sabemos si el inscrito va a llegar o no va a llegar, pues al final nos encontramos con 5 personas y los libres que han venido tampoco han entrado. ¿Entendéis? Esto es un tema de organización a la que nos tenemos que adaptar todos, el que tenga interés. El que no tenga interés, pues tampoco hay problema. ¿Vale? El que tenga interés y está inscrito, obviamente, por favor, que venga unos 20 minutitos antes, entra, y si hay aforo, entran los libres. Y si no hay aforo, como los libres que han venido tienen un profesor de referencia, que es quien lo ha invitado, los problemas que tengan o las dificultades que tengan en relación a su profesor, los resuelve con su profesor, que sin duda vamos a dar respuesta. ¿Entendéis la situación? A partir de ahora tenemos que empezar porque va a seguir Ari dando instrucciones generales de funcionamiento, y si sobre este punto concreto tenéis alguna duda más, yo personalmente, que soy la responsable, estoy a vuestra disposición para personalmente resolveros las dudas personales, ya después de la conferencia. Sobre este punto concreto, si tenéis alguna duda concreta, venid personalmente a mí, que yo concreto la resuelvo. Porque tampoco nos podemos tirar toda la mañana discutiendo este tema, porque entonces los conferenciantes, ya me dice Teresa que nos estamos pasando 5 minutos. ¿Dale? Entonces, os agradezco a todos la asistencia,
la organización estamos muy contentos con vuestra participación. Estamos encantados, os lo agradezco de verdad a todos. Y lo que desearía es que siguiese este ambiente, ¿de acuerdo? Y ya si alguna persona tiene una dificultad de trabajo, no os preocupéis que yo estoy a vuestra disposición para resolverla. ¿De acuerdo? Al final de la conferencia me quedo por aquí y me preguntáis todo lo que necesitéis. Ahora Eric va a terminar de dar las instrucciones generales y empezamos enseguida. Os quiero recordar, porque me lo dicen los técnicos, es muy importante los ruidos, apagar los móviles porque el streaming está saliendo muy bien y habrá algo muy novedoso, novedoso a nivel internacional, ¿vale? Novedoso en esta facultad y novedoso a nivel internacional, y nos lo está diciendo los técnicos. Yo, por favor, daré un aplauso porque lo están haciendo muy bien. Para que el streaming siga funcionando y ande bien, ¿vale? Necesitamos apagar los móviles, por favor, porque interfieren. Lo primero, por favor, si tenéis los móviles encendidos, apagarlos. A ver que empezamos. A ver. Y por favor, como ayer. Ayer fue fantástico. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Puedes seguir. Vale, bueno, lo que ha dicho Rosario de los móviles, por respeto a los conferenciantes, estamos en silencio, porfa. Y si alguien tiene que salir por cualquier cosa, que lo haga lo más silenciosamente posible por la puerta de arriba, ¿vale? Bueno, dejo con el presentador, que es el doctor Juan José Medina. Bien, buenos días, bienvenidos a la segunda jornada del Simposium Investigación en la Enseñanza de la Escritura. Vamos a tener a lo largo de la mañana dos paneles de expertos. En esta primera sesión vamos a contar con los doctores Laura Carlucci y el doctor Mariano Fernández. De la doctora Carlucci decirles que es profesora de traducción general y especializada en la Facultad de Traducción e Interpretación de la UGR, imparte docencia en el Máster de Traducción Profesional y en 2 másteres más de la Facultad de Derecho, compagina la docencia y la investigación con el ejercicio profesional de la traducción y ha colaborado en la elaboración de 3 diccionarios bilingües, español e italiano, para la editorial Vox y 2 editoriales italianas de prestigio. Sus principales líneas de investigación es la traducción accesible, didáctica de la traducción y traducción literaria y lexicográfica. Actualmente, además, participa en el proyecto Ópera, Acceso al Ocio y a la Cultura, una plataforma de difusión y evaluación de recursos audiovisuales accesibles. Como ayer y como siempre, vamos a escuchar las 2 ponencias, primero la doctora Laura Carlucci y luego el doctor Fernández, y al final tendremos ya con los 2 preguntas, dudas, coloquios, lo que haga falta. Muy bien, tiene la palabra la doctora Carlucci. Muchas gracias. Sí. Good morning, and welcome to the second day of this international symposium. Today we're going to have 2 panel of experts, and in this first session we are going to be able to listen to 2 professors, Professor Laura Carlucci and Professor Mariano Fernández. Professor Carlucci is a professor of translation in the Faculty of Translation and Interpreting of the University of Granada, and she also teaches in the Master's degree of Professional Translation and in 2 other Master's degree from the Faculty of Law. And she is a teacher, a researcher, and a professional translator. And besides, she has also collaborated in the creation of 3 different dictionaries, bilingual dictionaries from Spanish to Italian for the publishing company Vox and 2 other important publishing companies from Italy.
Her research line is the accessible translation and literary translation. And right now she is collaborating with the project Opera, which is related with the audiovisual resources. So first we are going to listen to Professor Carlucci, then we're going to listen to the presentation of Professor Mariano Fernández, and then you will be able to ask any question you want. Gracias. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este simposio por darme la oportunidad de participar en él y muy especialmente a la doctora Arroyo por su entusiasmo y por su infatigable trabajo. He tenido la oportunidad de colaborar con la doctora Arroyo en su proyecto El ensayo científico multilingüe y ese proyecto tiene mucho que ver con la enseñanza de los idiomas y con la enseñanza de la traducción, porque hay que tener en cuenta que los profesionales de la traducción deben saber dominar todo tipo de escritura y todo tipo de reescritura de textos. La competencia escritora es el corazón de la traducción. Traducción de una lengua a otra o bien traducción de un registro a otro dentro de una misma lengua, efectuando implícitamente o explícitamente lo que llamamos traducción intralingüística. En esta Thank you so much for giving me the opportunity to be part of this symposium, and I'd like to extend my gratitude also to Professor Rosario Arroyo for her enthusiasm and her work for this symposium. I worked with her in a project called the Multilingual Scientific Essay, which is very much related to the teaching of languages and the teaching of translation, because we have to bear in mind that any professional translator need to know how to write and how to rewrite any kind of text. The writing competence is the heart of translation from one language to another or from one register to another, and this is what we called an intralinguistic translation. En esta ponencia voy a presentar algunos resultados parciales de un proyecto de innovación docente titulado CITRA, Cultura Inclusiva a través de la Traducción, que se enmarca dentro de los estudios de traducción accesible y acceso al conocimiento de colectivos con discapacidad sensorial y cognitiva, que el grupo de investigación TRACCE, Traducción y Accesibilidad, al que yo pertenezco, lleva realizando muchos años. Yo creo que voy a ofrecer a ustedes un punto de vista diferente quizás y sin embargo complementario de la enseñanza de la escritura. In this presentation I'm going to present the results of a project called CITRA, Inclusive Culture Through Translation, which is in the framework of accessible translation and which is also in the framework of the project investigation project TRACCE. Now I'm going to offer a different point of view of the writing training, but at the same time it's going to be a complementary point of view. Bien, el proyecto CITRA se puso en marcha en 2015 gracias a la colaboración entre la Facultad de Traducción e Interpretación y el Museo Caja Granada Memoria de Andalucía. Es un claro caso de la multidisciplinaridad de la que hablaba ayer Gabriel, de la importancia de la multidisciplinaridad en los estudios de educación y en general todo tipo de estudio universitario. Se encuentra en plena fase de elaboración, por lo tanto terminará a finales de año y voy a presentar aquí algunos resultados parciales que me parecen interesantes, centrándome en el aspecto de la escritura o escrituras en consonancia con el título de esta ponencia. This project, CITRA, was born in the year 2015,
And it is the creation of the collaboration between the Faculty of Translation and Interpreting and the Museum Caja Granada Memoria de Andalucía. So here we are talking about the multidisciplinarity, a topic that Gabriel mentioned yesterday, and which is very important not only for educational studies, but for any kind of university studies in general. So this project is still in a creation phase, and it will end by the end of this year. And today I'm going to offer some partial results, and I will be essentially focusing on the writing. Bien, he dicho que es un proyecto de innovación docente y desde el punto de vista de la innovación didáctica, el principal logro, digamos, de este proyecto es el de integrar la clase de traducción en un entorno real, trascender el aula y buscar estructuras externas a la universidad que se puedan utilizar con la misma finalidad. Para ello se seleccionó el museo, cuyos objetos museísticos, es decir, las piezas del museo, se convierten en el prototexto de nuestra clase de traducción, prototexto o texto de partida. Y el texto meta es un texto multimodal, multilingüe, accesible, elaborado por nuestros alumnos. El objetivo... Sí, perdón. This is a project of training innovation, and its main achievement is the integration of the course of translation in a real environment. And we also try to search for external structures where we can focus our courses. And this is why we selected the Museum Caja Granada. And its pieces of art, the pieces of art of this museum, become the focus of these translation courses, and the original, and they are the original text of the translation course, and the target texts are the texts that are written by the students, and which later they become accessible to any kind of audience. El objetivo final de este proyecto es la elaboración de un prototipo de guía multimedia, multilingüe, accesible, que incluirá todos los recursos de accesibilidad universal necesarios para que determinados contenidos del museo sean accesibles para diferentes tipos de usuarios. Todo ello gracias a la aplicación de determinadas modalidades y estrategias de traducción. The final aim of this project is the elaboration of a multilingual guideline with all the resources so that they are accessible to any kind of audience. And this is something that we achieve thanks to the application of different modalities. Todos estos contenidos accesibles serán consultables desde una aplicación móvil Android. Es decir, cada usuario ciego, sordo, podrá utilizar la aplicación, por eso también tenemos el apoyo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, por la parte técnica de este proyecto, y se podrá descargar o escuchar los contenidos accesibles elaborados por nuestros alumnos. Para matizar un poquito más, me gustaría solamente decir dos palabras sobre la evolución del concepto de objeto museístico en los últimos años. Está resumido en este gráfico. El objeto museístico deja de ser un objeto pasivo que el visitante mira y ya está, se convierte en un elemento activo, adquiere un valor comunicativo, de ahí la importancia del texto escrito. Es fuente primaria de información conceptual, se convierte en portador de conocimiento y, por último, establece un diálogo directo y constante con el usuario. All the contents
will be in a Android in an app for any Android device. So any user with any kind of hearing or sight disability will be able to download it and consult it. And this is something that we've created thanks to the collaboration with the Faculty of Computing and Telecommunication of the University of Granada. And now I'd like to talk a little bit about the evolution of the definition of the piece of art. These pieces of art are no longer a passive element. Now they have become an active element. They are communicative. They have knowledge, and they establish a dialogue with the user. Vale. Bueno, para que exista un texto, el objeto museístico se tiene que entender como texto. En este caso, como texto multimodal. En este gráfico he querido representar desde un punto de vista semiótico los diferentes elementos multimodales propios de cualquier objeto museístico, en función de su naturaleza: audio, texto, imagen, vídeo y animación. En nuestra apuesta por la innovación, nos centramos en este caso en el aspecto texto escrito y en la competencia escritural necesaria para la elaboración de estos recursos accesibles para museos. In order to have a text, we need that the pieces of art of the museum are considered a text as well. And here in this slide, I just want to show the different multimodalities and how we organize them by its nature. So we have audio, text, image, video, and animation. And now we are focusing on the writing and on the writing competences, since they are the ones needed to create these kind of resources. ¿Cuáles son los colectivos con necesidades de accesibilidad? Cuando uno habla de accesibilidad, piensa en los discapacitados sensoriales, es decir, ciegos y sordos. Y aquí he puesto una imagen de todos los colectivos que realmente necesitarían un texto adaptado. Y texto adaptado significa composición escrita con unas determinadas características. Estos son los datos. A estos datos habría que añadir persona con discapacidad transitoria, por ejemplo, una persona que ha tenido un accidente, o, por ejemplo, los mayores que adquieren discapacidades que antes no tenían. Empiezan a tener problemas de vista, problemas de oído, problemas de deambulación. Y entonces es un colectivo muy amplio y hay que trabajar para ellos también, ¿vale? Here in this slide, I show the different groups of people that need these kind of accessibility resources. And when we think in people with disabilities, we tend to think in blind people or people with hearing disabilities, but the truth is that there is many different groups that need these kind of adapted texts. And I'm talking, for example, about people with a temporary disability, for example, a person who suffered a car accident, or old people who are now developing these kind of disabilities because they don't see as well as they used to see before. So we are talking here about a very wide group we have to work for. Entonces, ustedes se pueden preguntar ¿dónde interviene la competencia escritural en esta historia que os estoy contando, ¿no? Aquí vemos las principales modalidades de traducción accesible museística, en este caso, donde podemos hablar de competencia escritural. Primero, el subtitulado para sordos, interlingüístico o intralingüístico, para personas con discapacidad auditiva, oralistas. Luego, la lectura fácil, para personas con discapacidad cognitiva
o simplemente personas con diversos grados de capacidad cognitiva, por ejemplo, los niños o los mayores. No es lo mismo un texto para adultos que un texto para niños. En un museo no puedo proporcionar la misma información a todos. Por eso se habla ya no se habla tanto de museo accesible, ya se utiliza otro término y se habla de museo inclusivo, que incluya a todos. Luego la audiodescripción para ciegos, con o sin recorrido táctil, depende de la pieza museística, y la lengua de signos, que todos sabemos lo que es. So now we are going to talk about the main modalities of translation. Because you may be wondering, where do these translation students work in this project? Well, there are different things that we have to do. The first thing is subtitling for hard of hearing people. The second thing that we have to do is to provide easy-to-read texts for people with any kind of cognitive disability, such as children or old people, because we can't offer the same kind of text to an adult and to a children. And in fact, now we are starting to talk about inclusive museums instead of accessible museums. Then we need to focus also on audio description for blind people, and also on interpreting sign language for people with any kind of hearing disability. Bueno, por problemas de tiempo, pues vamos a ver solamente unos cuantos ejemplos para ver qué papel tiene la composición escrita en alguna de estas modalidades. He elegido como ejemplo la adaptación de un texto a lectura fácil, que es uno de los planes de accesibilidad del proyecto CITRA. Se llama lectura fácil, también se conoce como lenguaje simplificado para usuarios con diversidad funcional auditiva y cognitiva. Pero estos textos en lectura fácil también sirven como punto de partida para la posterior interpretación en lengua de signos y para el subtitulado para sordos. Además, permiten el acceso al conocimiento también a otros colectivos, y eso está estudiado y está demostrado. Por ejemplo, personas inmigrantes con un bajo conocimiento del idioma del país o personas con un bajo nivel de alfabetización. Since we don't have many time, I'm just going to give some examples of the role of these writing competencies in this kind of modalities. I'm going to talk about the adapted text so that they are easy to read. These are also called simplified texts for people with hearing and cognitive disabilities. And these texts are also the starting point to subtitling for people with hearing disabilities, and they are also the starting point to interpreting for people with hearing disabilities. And they are also very good to offer access to the knowledge to other groups such as immigrants who don't know the language of the new country, and for people who are not literate. Bueno, en esta diapositiva he resumido mucho las pautas de redacción que han utilizado nuestros alumnos. La IFLA, no sé si lo conocen ustedes, la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias, y la Inclusion Europe es una asociación europea de personas con discapacidad intelectual. Bueno, los aspectos que se tocan y se manipulan, digamos, tienen que ver con la gramática, el léxico y el estilo. Gramática, por ejemplo, evitar tiempos verbales compuestos, evitar la forma pasiva, evitar el subjuntivo, las perífrasis, mantener la estructura sujeto-verbo-complemento, usar oraciones simples.
posiblemente afirmativas, nunca negativas. So here you have some of the guidelines that our students follow in order to create these kind of texts. And these guidelines refer to the simplification of grammar, vocabulary, and style. And regarding grammar, for example, we tend to avoid the use of the subjunctive tense, avoiding the passives, and respecting a organization of the sentence by subject, verb, and complements. And we also need to use simple phrases and affirmative phrases, never negative phrases. Bueno, el léxico se entiende, hay que evitar tecnicismos, hay que evitar metáforas. Nosotros hicimos un trabajo para el Parque de la Ciencia de Granada y fue realmente difícil simplificar el texto de un museo de ciencias, evitando los tecnicismos propios de la ciencia. Entonces, para los alumnos fue un reto importante. Y con respecto al estilo, pues transmitir solo un concepto por cada frase y, bueno, en principio eso, evitar explicaciones muy detalladas y no digo nada más. We have to avoid the use of any kind of technical words. We did a project for the Science Museum of Granada, and it was really difficult for our students to not use any technical word in a science museum. So it was definitely a challenge for all of our students. Regarding the style, we need to have just one concept per sentence, and we need to avoid giving too much detailed explanations. Bueno, pongo un ejemplo. Esta es la obra de arte. Es un jarrón. Y os pongo, sin comentarlo demasiado, pues el texto original y el texto en lectura fácil. Entonces se ve que se han aplicado a la escritura estrategias de eliminación, de simplificación y de reducción de la sintaxis y de la semántica, ¿de acuerdo? Los sintagmas complejos se han sustituido por palabras simples. A nivel de léxico se ve como un jarrón de porte majestuoso, pues jarrón elegante, y luego, por ejemplo, el sintagma complejo para un sordo o para una persona con problemas cognitivos, con cuerpo globular muy estilizado, encontraron esta solución de poner base estrecha y un cuerpo ancho. Esto es un pequeño ejemplo, ¿no?, de cómo trabajan la escritura en estas adaptaciones. So here you have one example of a piece of work. It is a vase, and the original text said a vase of extremely grand appearance, and our students changed it so that the vocabulary was simpler, and they used just an elegant vase. So the complex syntagmas were substituted for other simpler ones, and the vocabulary was also very simplified. And we have done the same with all the pieces of work, so that people with cognitive and hearing disabilities can completely understand what they are reading. Todo lo contrario ocurre con la audiodescripción. No sé si ustedes han tenido alguna vez la ocasión de ver una película subtitulada para sordos, probablemente sí, pero una película audiodescrita para ciegos. Sí, pues entonces es fundamental que la competencia escritural permita no solamente dar indicaciones precisas para realizar una exploración táctil de la pieza, sino lo que he escrito aquí. El alumno tiene que aprender a abandonar la escritura habitual a favor de una escritura más literaria en la que el alumno se implica personalmente y se responsabiliza de los procesos que describe. Luego pongo un ejemplo y ya termino.
However, with audio description, it's not the same. I'm sure that you've all had the opportunity to watch a subtitle-free film for people with hearing disabilities, but for blind people, it's not the same. We need an audio description with a lot of little details. So here in the museum we have to do the same. We need to give a lot of instructions and we need to give a lot of details. And that's why our students need to favor literal writing, because they are the responsible of the understanding of the user. Bueno, el ejemplo es una maqueta que reproduce la decoración en yesería de la Alhambra. Lo que pongo en cursiva es el texto real que existe, así que en este caso no tuvieron que readaptar un texto, sino crearlo ellos. El audiodescripción, una pequeña presentación y luego una parte que dejo aquí para que ustedes la puedan leer. So the example I'm going to talk about is a model that reproduces the plasterwork in the Alhambra. And in this case, students didn't have to readapt the text, but they have to create it. And they have to create, as I said, the full text. And here you have it so that you can read it. Entonces, vemos los diferentes tipos de escritura en un simple texto. La técnico-científica, evidentemente, la descriptiva y la más interesante para nosotros también los profesores es la escritura emotiva. Si yo pudiera leer este texto y ustedes cerraran los ojos, se dan cuenta de que eso es escribir desde el recuerdo, de escribir desde la evocación para que el ciego alcance una experiencia sensorial más completa posible. Simplemente era un proyecto de innovación docente, con lo cual es importante saber la opinión del alumno. Al final de este curso, pues, presentamos, bueno, del cuatrimestre, los alumnos rellenaron un cuestionario y esos son los resultados gráficos. Pues el grado de interés fue muy elevado, el grado de motivación, la autonomía, etcétera, pero realmente lo que más sorprendente es que se observa que el 100% de los alumnos percibieron esta nueva metodología como una mayor credibilidad de un curso, que era un curso de traducción, nada más. Probablemente porque tuvieron contacto directo con el destinatario, que eran los ciegos, que son los que evalúan luego todo el trabajo hecho por los alumnos. Hay una evaluación externa por una cuestión de calidad. Y entonces podemos concluir afirmando que la motivación ha sido el factor predominante en el transcurso de toda la actividad de escritura que hemos llevado a cabo. So the different kind of writings that we used was the technical and scientific writing, the description writing, and the emotional writing. And the last one is very important, since emotion is key, because if I could read this text while you had the your eyes closed, you would realize the amount of emotion that can be transmitted. And finally, we needed to know the opinion of our students in terms regarding this project. So after the 4 months period, we gave them a questionnaire so they could tell us what they thought about it. And the answers were very positive. They were very interested in this kind of projects. And all of the students really liked this new methodology because they felt it was more real, because they had a direct contact with the user, who were the blind people, and at the end it was them, these blind people, the ones that had to evaluate the work of our students. So with this I conclude my presentation, but before I'd like to say that it was motivation, the key aspect of this project, the motivation of our students. Y esta frase que me gusta para concluir, porque traducir en palabras es escritura, nada más. Muchas gracias.
y feliz Día de la Mujer. I really like translating in words his writing. And finally, I'd like to wish you all a very happy Women's Day. Muy bien, muchas gracias a la doctora Laura Carlucci por su disertación tan sugerente. A continuación, vamos a darle la palabra al doctor Mariano Fernández Almenara, que por hacer una pequeña presentación de lo mucho que podríamos decir, vamos a destacar pues que es profesor de esta casa, es profesor de didáctica y organización escolar y algunas asignaturas también en pedagogía. Tiene 2 doctorados en psicopedagogía y en teología. Su actividad investigadora básicamente se centra tanto a nivel docente como investigador en el campo de la didáctica y la organización escolar. Es docente de esta facultad, es profesor invitado también en un montón de otras universidades y facultades. Ha elaborado materiales didácticos y actividades de innovación docente, utilizando para ello diferentes metodologías y nuevos procedimientos de enseñanza-aprendizaje, adaptando todo esto al alumnado, desarrollando instrumentos y herramientas de innovación docente basadas en la utilización de nuevas tecnologías, e-learning, etc. Ha dirigido y ha impartido y ha participado, en el tribunal de varias tesis doctorales. También ha sido miembro participante en otras universidades españolas y extranjeras, cursos, jornadas relacionadas con la didáctica y la organización escolar, en varios seminarios, congresos de carácter nacional e internacional. Un sinfín de cosas. En cualquier caso, a lo que nosotros nos compete esta mañana, va a tener una conferencia a continuación con el título Tutorización con rúbricas en la enseñanza de la escritura. Cuando quiera, el doctor Fernández. Thank you so much. Now we are going to listen to the presentation of Professor Mariano Fernández Almenara, which teaches in this faculty. She teaches the subjects of didactics and scholar organization. She has 2 PhDs, and his research line is related with didactics. He has also collaborated with many other universities, national and international universities, and he has also adapted his didactic materials to the needs of the students, using the new technologies. So now we are going to listen to his presentation under the title Tutoring with Rubik's Writing Teaching. Muchas gracias, doctor Medina, y le saludo con afecto. Algunos somos conocidos también de las aulas y permitidme que, en primer lugar, pues exprese mi reconocimiento y mi gratitud al equipo organizador de este simposio y, como no puede ser de otra manera, singularmente a su directora, a la doctora Rosario Arroyo. Bien, el tema que voy a desarrollar con brevedad y también con la ayuda de este soporte técnico de un PowerPoint lleva el título de la tutorización con rúbricas en la enseñanza de la escritura. Si bien es verdad que podríamos añadirle un epígrafe, enseñanza de la escritura en grupos superiores, en la enseñanza superior. Bien, a modo de... Está conectado, pero debo de... Bien, perfecto. Bien, sí. Hello. I know some of you because many of you are my students. First of all, I'd like to thank the organizing team and, of course, Rosario Arroyo. And the topic I'm going to talk about is, as it has already been said,
Tutoring with Rubricsing, Writing, Teaching. This is the title of my presentation, but I am also going to talk about teaching in higher education. Bien, a modo de introducción o de obertura, los aspectos que voy a desarrollar con brevedad aparecen en la pantalla como lo tienen reflejado y obviamente relacionado con la temática que nos ocupa, la tutorización con rúbricas y la enseñanza de la escritura. ¿Qué aspectos podríamos subrayar y deberíamos subrayar evidentemente? En primer lugar, cómo el proceso de integración en el espacio europeo de educación superior ha traído pues importantes aspectos que se han de considerar no solamente en la enseñanza, sino también en particular en cuanto a la tutoría y a cómo llevarla a cabo. En segundo lugar, podríamos añadir cómo las nuevas tecnologías aportan también una riqueza extraordinaria para este desarrollo de la enseñanza y para este desarrollo también de la tutoría, no solamente de forma presencial, sino también de forma online con las nuevas tecnologías. So as an introduction, I'd like to say that I'm going to talk about all the topics that you can see on the slide. And what can we highlight? Well, first, the integration process that has brought many important aspects that need to be considered in the teaching process. And secondly, how the new technologies are a way of enriching the development of teaching and also the development of tutoring, not only face-to-face tutoring, but also online tutoring. Otros aspectos que también debemos subrayar, cómo enmarcar la dinámica de la tutoría y del proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del ámbito de un aprendizaje autorregulado. Ayer mismo, en una de las experiencias que se nos presentaron en la mesa por la tarde, se señaló de forma monográfica la importancia de que el alumno sea protagonista de su propio aprendizaje, un aprendizaje activo, donde el profesor, en nuestro caso el tutor, será un guía, será un referente, será un acompañante. Y por último, haremos referencia también a un proyecto de acción tutorial que se ha desarrollado en nuestra universidad pues, en los últimos años. Other aspects that we can highlight are how we can frame these dynamics this dynamic of tutoring within the self-regulated teaching. And yesterday, in fact, we were talking about the importance of a student being active and independent when learning, with the teacher being just a support. And finally, we also have another very important aspect, which is the tutoring action project. Dentro del ámbito del aprendizaje autorregulado, hay que subrayar, lógicamente, la importancia de un papel activo por parte del alumno. El alumno asume la responsabilidad de su propio aprendizaje. Si bien no anula al profesor, el docente servirá de guía, será de acompañante, y una de las herramientas clave que pueden ayudar en este proceso es el empleo de las rúbricas. También otras, una guía de trabajo, pero nos centraremos en las rúbricas, que son cómo se estructuran y en concreto pues cómo se pueden aplicar para la enseñanza de la escritura. In the self-regulated learning, we can highlight the active role that the student needs to have. He or she, they are the responsible of their own learning process, and the teachers are there just to guide them. And we will also talk about the importance of the use of rubrics. There are many other important processes, but today we are going to talk about rubrics and how they can be implemented in the teaching and learning process. Podríamos hacer en este campo
Pues una división entre alumnos que autorregulan su aprendizaje, alumnos podríamos llamar expertos y otros alumnos a los que podríamos denominar inexpertos. ¿Quiénes son los alumnos expertos? ¿Qué características tienen? Pues son aquellos alumnos que tienen unos objetivos específicos, tienen unas metas de aprendizaje, presentan una alta autoeficacia, muestran un interés intrínseco por el aprendizaje, están convencidos ellos de que lo que van a aprender les resulta útil y les va a ayudar a adquirir unas competencias y usan estrategias diversas, guiados, acompañados también por su profesor, en este caso que queremos subrayar hoy, por su tutor. We could divide students into different groups. Those who know how to regulate their learning, so they are experts, and then the other group is that group of students who are not experts in doing this. So which are the main characteristics of these expert students? Well, they know how to set specific goals. They have a very important level of self-efficacy. They know their intrinsic interest, and they know also how to use strategies and while being guided by their teacher or tutor. De modo sintético, ¿cuáles son las características de los alumnos que autorregulan su aprendizaje? Leo literalmente lo que tienen en la pantalla, permítanme. Conocen y saben emplear estrategias cognitivas. Para eso tendrán que entrenarse. Saben cómo planificarse para lograr las metas que establecen. Presentan autoeficacia académica y desarrollan emociones positivas ante las tareas. Tienen control y organización sobre el tiempo que van a emplear. Y son participativos en la regulación de su tarea. Fíjense si estas características no son para nosotros, estudiantes en la universidad, también un reto y una llamada de atención y probablemente pues algunas de las carencias que podamos presentar algunos de nosotros y que tengamos que llenar pues durante nuestro periodo universitario. So, what are the features of these responsible students? They know how to use cognitive strategies. They know how to plan so that they can achieve their challenges and goals. They have an academic self-efficacy, and they know how to develop emotions, positive emotions, towards their tasks. They have the control, and they know how to organize their time so that they can do their tasks, and they participate in the regulation of these tasks. So as you can see, these features can also help us, the people who work in the university, to know in which aspects we can enhance our performance as teachers. En un segundo momento de esta exposición que les ofrezco, subrayo algunas ideas importantes con respecto al profesor tutor, al profesor que hoy debe entender su tarea no solamente como ser un conocedor de ciencia, un experto en unos contenidos, sino además ser un apoyo, ser un guía, ser un supervisor en la formación científica de los estudiantes o de los alumnos que tiene encomendado. La función básica de un profesor tutor es la de ser guía y asesorar académicamente al alumno. Y eso reclama, exige en él una serie de competencias para trabajar en grupo, para desarrollar la acción tutorial en grupo y también para desarrollar la acción tutorial de forma individual. So now we will talk about the features of a teacher or tutor.
teachers now, they not only have to be experts, but they need to be a support, a guide, and they need to supervise the work of their students in their process of learning. And the main function of a tutor is being an academic guide to the students. And this demands them to have certain skills when working in group as a tutor for a group and as a tutor for just one student. Permítanme también que haga una referencia a algunas competencias que el tutor debe tener para trabajar en grupo. Potenciar las competencias de relación y de comunicación. Enseñar a tomar decisiones al grupo. Desarrollar la práctica argumentativa en sí mismo y en el alumnado. Delegar la autogestión y la autonomía en el grupo. Utilizar estrategias de mediación si aparecen conflictos. Poseer recursos para la negociación. Asumir la figura y el rol de autoridad. Competencias que debe desarrollar, que debe mostrar trabajando en grupo. Si miramos también competencias de la acción tutorial de forma individual, pues saber ajustarse constantemente a las necesidades de los alumnos, lograr tiempos y espacio para la atención personalizada, para la atención individual y escuchar activamente. So now we will talk about the skills that a tutor needs to have when working with a group. This teacher needs to create a good relationship with the students, and he and she, they need to create a good relationship among the students. They need to be good at making decisions. They need to develop the practice of the argumentation, not only for themselves but for their students as well. They need to know how to manage the group. They need to have negotiation skills, and they need to know what their role as the authority is. And when working with just one student, they need to adjust themselves to the needs of this student. They need to have time for individual attention to this student, and they need to pay attention to the needs of this individual student they are working with. La opción de nuestro proyecto de acción tutorial, en el que nos movemos y por la apuesta que optamos, es obviamente pues este modelo de la literatura pedagógica hoy, de la literatura oficial también de nuestras universidades en el contexto europeo, y que se resumen en hacer una apuesta por un desarrollo personal que está vinculado con la tradición anglosajona de cómo entender a la universidad y el servicio que presta a la enseñanza. En concreto, podríamos hacer referencia a documentos explícitos que abordan esto. El Real Decreto de 1791 de 2010 habla cómo el escenario de la Unión Europea nos reclama una nueva forma de hacer la tutoría y de entender el trabajo, el aprendizaje por parte de los alumnos. Y aquí es donde se mueve nuestra opción, donde se mueve nuestra propuesta. So the Tutor in Action program is something that is working in different universities from Europe, and it is based in the personal development of the student, and this is based in the Anglo-Saxon tradition of the universities from these countries. And there are different documents who state how this tutoring needs to be, and the actual environment the European Union demands
new ways of tutoring and new ways of understanding the needs and the work of the students. En un paso más en nuestra exposición abordamos el tema de las rúbricas y nos preguntamos en primer lugar ¿qué son las rúbricas? Pues sencillamente las rúbricas son una plantilla, una matriz, un instrumento que sirve para evaluar, sirve tanto al docente como al alumno, porque encontrará reflejado en un cuadro, en una parrilla con doble entrada, los elementos básicos que pueden guiar su aprendizaje para alcanzar las metas que se pretenden alcanzar. Now we talk about rubrics. What are they? They are a very efficient mechanism to evaluate students, and they are useful not only for teachers but for students as well, because they set the basic elements that students need to know in order to achieve their goals. Existen dos tipos de rúbricas. En primer lugar, hay que hacer mención de las rúbricas holísticas, comprensivas o globales, que reclaman una valoración conjunta, evalúan en la totalidad el proceso de aprendizaje. Y hay otro tipo de rúbrica, la rúbrica analítica, que señala de forma más precisa cuáles son esos pasos. La rúbrica holística: se puede hacer un cuadro, elaborar un cuadro con doble entrada. En un lugar se señalan los niveles de adquisición, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Nivel 1, el nivel más bajo, el inadecuado. Nivel 2, se puede mejorar. 3, satisfactorio. Y nivel 4, óptimo, excelente. Y se pueden señalar cuáles son los criterios de alcance de esos niveles. Es el primer grupo en esta clasificación. Rúbricas holísticas. Un segundo nivel. There are two different kinds of rubrics. First, we have the holistic or global rubrics, which are a comprehensive evaluation of the student. We could have a table where we could write down the acquisition levels of the student. So the first level would be a bad one. The second, if the student is in the second level, he or she would need to improve. The third level is a good level, and in the fourth level, the student would have achieved the excellency. And here we would also need to insert the criteria. And then we have another kind of rubric, which is the analytic one, which gives more precise information. El segundo tipo de rúbricas que debemos señalar, rúbricas analíticas, donde el profesor evalúa por separado y de forma precisa cada uno de los progresos del producto que se lleva entre manos y se puntúa con una calificación de 0 a 5. 0, pues la comprensión es nula, no se ha hecho nada. Escala 5, nivel 5, la comprensión es máxima, se evidencia una comprensión total. The second kind of rubric we were talking about, the analytic one, is a rubric where the professor evaluates separately each student, and it includes the processes of the final product. And here the student is qualified from 0 to 5. If the student has a 0, it means that the level of understanding is 0, but in fifth level, the student has achieved the highest understanding level. No me detengo en este aspecto de cómo diseñar una rúbrica. Sobre esto también encontrarán una literatura abundante y podrán, si tienen interés, cuando se publique esta ponencia, el conjunto de ponencias de este simposio, a aquellos que estén interesados podrán encontrar una bibliografía y una explicación puntual de a dónde acudir. Les señalo también, permítanme con brevedad, algunas herramientas que pueden servir pues, para la elaboración de rúbricas. Herramientas TIC.
Tengan en cuenta que la rúbrica no solamente puede presentarse en papel escrito o en un formato estático, también podemos presentarlo de forma dinámica por medio de una web. Bueno, herramientas TIC que tienen un acceso fácil para todo el mundo y para nosotros especialmente, la gente del mundo de la educación, que nos pueden resultar útiles. Muchas de ellas están en castellano, están en español y otras pues están en inglés, pero son de una gran utilidad. Concluyo este punto señalando la valoración de las rúbricas. Ventajas que tienen para el alumnado y para el profesorado, muchas y son incuestionables. Para el alumnado, porque les permiten usarlas como una propia guía de su propio aprendizaje. Les ayudarán a promover un aprendizaje, además, autónomo, autorregulado y responsable. Ayudarán las rúbricas también a los alumnos a pensar en profundidad. Tendrán una referencia de cuáles son los patrones, los objetivos, las metas que se pretenden por parte de sus guías, de sus acompañantes, en el objeto de estudio que tienen. También ventajas para los docentes, porque son fáciles de usar, son fáciles también de explicar a los alumnos. Más ventajas para los docentes. Las rúbricas quitan subjetividad a la hora de interpretar lo que se ha aprendido. Son una plantilla objetiva donde se pueden señalar cuáles son los logros, cuáles son los puntos más débiles. Por último, para el profesorado, las rúbricas tienen también múltiples usos. Pueden modificarse, pueden enriquecerse, pueden ir variándose a lo largo del proceso, si bien es verdad que señalan los momentos claves que debe de alcanzar el alumno. I'm not going to talk about how to design a rubric because you can find different literature on how to do it, and in fact, once these presentations will be published after the symposium, those who are interested in how to design one will have a lot of information there. Now I'm going to talk about some of the useful tools that we can use in order to create a rubric. First of all, I'd like to say that rubrics can be in paper format and also in a computer format. The useful tools are the ones that there are many useful tools and in different languages. Most of them are in Spanish, but some of them are in English as well. They are all very useful. And regarding the evaluation of these rubrics, they have many advantages, not only for the teachers, but for the students as well. In terms of the advantages for students, these rubrics are a guide for their learning, and with them, students can learn how to work in a very responsible way. They also set the goals that need to be achieved by students. And in terms of advantages for teachers, they are easy to use, they are easy to explain to the students, they are very objective, and they have multiple uses, and they can be modified. También es de justicia, además de señalar todas estas ventajas, todas las bondades de las rúbricas, señalar también algunos inconvenientes. Por ejemplo, una rúbrica mal elaborada pues puede prestar un flaco servicio al aprendizaje. También exigen un tiempo al docente que a veces pues parece como extra y que no empleamos pues con generosidad. Un inconveniente más serio: no son útiles para evaluar a estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, porque no ayudan a ese alumno concreto que tiene una serie de hándicaps y que tiene una serie de características especiales. Y por último, también otro inconveniente: las rúbricas solo evalúan los resultados. Por tanto, también hay que tener en cuenta esta limitación y a la hora de valorar el proceso de aprendizaje, tenerlo en cuenta y usar otro tipo de We
also need to bear in mind the disadvantages of these rubrics. Bad elaborated rubric can be bad for the learning of the student, and they also need a lot of time spent by the teacher in order to create them. Rubrics are not useful for students with special educational needs, because these kind of students have different characteristics. And finally, rubrics only evaluate the results and not the learning process, so we need to use other kind of methods to evaluate this learning process. Concluyo esta exposición aludiendo sencillamente, de forma simple, a un proyecto de intervención, a un plan de acción tutorial que hemos desarrollado en esta Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada y que tenía por objetivos justamente el ayudar, el facilitar a los estudiantes que quisieran libremente el aprendizaje de la escritura científica. En concreto, informar sobre hábitos y técnicas de estudio y conocer cómo se realiza, cómo se realiza un trabajo científico universitario. En él han participado profesores, alumnos y, obviamente, alumnos. Elemento fundamental para participar en este plan de acción tutorial, el firmar un contrato en el que el alumno que libremente quiere, de cualquier curso, especialmente de primero, era a ellos la llamada, y luego secundar pues con una serie de actividades que se iban desarrollando a lo largo del año. El resultado pues ha sido muy satisfactorio. Así ha sido evaluado por los mismos participantes, no solamente por los alumnos, sino también por los profesores que libremente han querido participar. Y con esto pues les expreso mi gratitud por esta escucha paciente. Finally, I'd like to talk about an intervention program developed by this Faculty of Educational Sciences. The program wanted to favor students who wanted to learn how to write a scientific essay or how to know more about his study habits. Not only teachers but students participated, of course, and in order to participate they just needed to sign a contract. This project was specifically developed for the use of students who were in their first course of studies, and the results were very good, very positive. All the participants, not only teachers but students said it was very positive. Muy bien. Muchas gracias al doctor Fernández por su exposición. Tendríamos ahora, si fuera el caso, algún minuto para alguna aclaración puntual, alguna intervención por parte de ustedes. Vamos, si quieren comentar alguna cosa, hacer alguna pregunta puntual a alguno de los dos ponentes de hoy, tanto la doctora Carlucci como el doctor Fernández. Sí. Gracias. Muchas gracias por estas dos ponencias que realmente me han abierto nuevas perspectivas, pero tengo una pregunta para Laura. Creo que tú nos has dado un ejemplo muy bueno de contextualización de la escritura, ¿ya? De lo que hablé ayer, que realmente es necesario contextualizar más el proceso y bueno, después tenemos el resultado y tenemos que evaluar los resultados desde la perspectiva del contexto en que aparecen, en que se producen.
Entonces, nos has dado el ejemplo de la comunicación en el museo, que es muy interesante también desde el punto de vista de la lingüística. Yo entiendo lo que nos has presentado como traducción. Tú eres traductora y das clases de traducción, pero una traducción dentro del español, o sea, dentro de la misma lengua. O sea, traducir un texto difícil, aparentemente difícil, a un lenguaje, a un texto que se entienda mejor, ¿no? más fácilmente. Entonces, ¿dónde está la verdadera traducción a la otra lengua? O sea, como tú traduces al italiano, y eso también es un aspecto en el museo, o sea, la presentación para extranjeros. O sea, ¿cómo hago la traducción a otra lengua? Normalmente es el inglés. Sí. ¿No? Se presentan los objetos, las exposiciones así, las descripciones en inglés. Pero me parece ser realmente pensarlo de esa manera, o sea, ver lo que está pasando en el caso de la traducción dentro de una lengua. Ese tipo de estudio se hace también en Alemania, o sea, se habla de un lenguaje fácil, Sí. ¿ya? Lenguaje fácil, leichte Sprache en alemán. Sí, pero ¿qué pasa ahora en el próximo paso de traducirlo a otra lengua? Yo creo que sería un aspecto interesante investigarlo, ¿sí? Sí. Y la segunda pregunta es, dentro de todo eso hay un concepto que me llama la atención, el concepto re, o sea, competencia. Yo ayer hablé de competencia escritural, pero tú estás hablando de competencia reescritural, sí, sí. Reescritural. O sea, lo que hace el alumno o el traductor es reformular un texto de fuente, ¿ya? Un texto de fuente, remodelándolo, claro, según el destinatario. O sea, tiene que ver con la discusión de las equivalencias y cosas al estilo. O sea, también me parece ser una cosa muy interesante eso de la reformulación, que también de la que estuve hablando allá también. O sea, la escritura científica también es una escritura reformuladora. O sea, el alumno lee textos científicos y después hace un resumen para reformular las ideas que aparecen en este texto. Sí. O sea, estas dos preguntas serían interesantes para mí. Bueno, muy rápidamente. Bueno, en primer lugar, decirte que salió el mes pasado, lo hemos pedido para nuestra biblioteca, el mejor manual de lectura fácil o lenguaje fácil, escrito en alemán. Y entonces, enhorabuena, porque los alemanes en esto creo que son pioneros, pues además es un libro que parece un diccionario, y o sea que realmente nosotros, toda la parte teórica, pues utilizamos texto en inglés porque es más fácil, son más accesibles, pero el libro que acaba de salir sobre la lengua fácil simplificada, pues bueno, luego te diré la referencia. Y luego yo he enfocado esta ponencia en el aspecto intralingüístico, ¿no? Me interesaba trabajar solamente con el tema del español. Evidentemente, nosotros todos los textos que tenemos luego elaborados en español los vamos traduciendo a los demás idiomas, ¿no? Y es un reto más. Y hay que empezar casi desde cero, porque hay aspectos, digamos que cada traducción es una manipulación. Entonces, pues se manipula el texto dentro del mismo idioma y se vuelve a manipular
cuando se pasa a un código lingüístico diferente, ¿no? Lo único que queda igual es el género textual, pero luego la forma de reescribir cambia de un idioma a otro, y sobre todo con respecto al lenguaje fácil, la estructura sintáctica, morfosintáctica. O sea que es un problema más, y sobre todo los aspectos relacionados con el ámbito cultural. Es decir, casi es más fácil controlar la mediación lingüística que la mediación cultural, y en el museo hay mucha cultura. Y entonces, pues, es una conferencia más, ¿no? Sobre, solamente un ejemplo, en el Museo Caja Granada hay una vitrina que se titula Traje de luces, donde están todos los atuendos del torero. Entonces ahí la carga cultural es inmensa. Y cuando los alumnos lo tuvieron que traducir a otro idioma donde no existe el concepto del toro, y tenían que ponerle lenguaje fácil y tenían que ampliar el texto y reescribirlo para audiodescripción para ciegos, aquello fue realmente difícil. De hecho, la traducción la adaptación al francés, que ellos sí tienen corridas, fue más fácil, y la traducción hacia otro idioma con una cultura diferente fue realmente terrible también para los alumnos. Entonces eso sería otra, pero son las dos vertientes, dentro del mismo idioma y hacia otro idioma.